Luego, al fin, paró. Esbozando una breve sonrisa, sacó la llave y abrió el inmueble. Al abrir la puerta del departamento, no solo dejó salir el silencio que había ocupado la casa en su ausencia, sino que sintió cómo éste se le metía en la cabeza. En silencio, pues, como las amantes entran a los velorios bajo la mirada atenta de la esposa, entró en su departamento. Luego de cerrar la puerta, dejó caer todo lo que venía cargando en el sofá de la entrada, excepto el montón de cartas que ahora sí pretendía leer, y caminó hasta la terraza desde donde se apreciaba la ciudad entera, que a esa hora era solo un caos de luces. Ese paisaje era hasta cierto grado reconfortante para ella, quien jamás podría haber aceptado la incomodidad, del mismo modo en que no aceptaba ser la masa, formar parte de ella. Esa era su negación, su derrumbe, irreconciliable, inevitable. Había rentado ese departamento a las afueras de la ciudad, en San Pedro Mártir, cuando recibió la plaza de jefa de residentes del Departamento de Urgencias en el G.A. González. El lugar era costoso, aunque un lugar así en cualquier colonia céntrica rentaría el doble. Valía la pena. Además de las 3 recámaras, la una dedicada solo a libros y una pequeña cómoda en la que a veces se quedaba dormida con un libro sobre el regazo, la segunda establecida como estudio, también con libros, sí, pero sobre todo con un gran vacío que poco a poco su carrera iba llenando, y la tercera, que era donde dormía, ocupada solo por una cama, un tocador y un closet enorme, la cocina inmensa donde literalmente se podía patinar, ya lo había hecho un par de veces, y la estancia, iluminada por las mañanas por 2 frentes, a través de un domo. El suyo era una especie de penthouse, por medio de la terraza balcón que se proyectaba sobre la ciudad en la misma dirección que lo hace el mirador de la carretera de Cuernavaca, y detrás, en una ventana imposible que el dueño, según le explicara, había colocado encima de los anaqueles de la cocina luego de que su esposa aventara ahí un martillo y quebrara la pared. Nunca había creído esa historia. Además, en tiempo de invierno, como ahora, podía desplazar el ventanal de la terraza y dentro de su vitrina, hacerse inaccesible. No obstante, siempre tenía la sensación, no sabía por qué, de que alguien la observaba. Cosa imposible en aquel lugar, ya que frente a ella solo había cielo, ni un solo techo, ni una sola antena de televisión en una panorámica de más de 50 metros. Solo la ciudad que se extendía a sus pies y los adverbios que se distinguen de los adjetivos. De cualquier forma, el presentimiento de ser observada lo tenía desde mucho tiempo atrás, muchos años. Había aprendido a vivir con él de tal manera que, incluso ahí, en el balcón, donde se sabía observada, había cogido varias veces. Ahí mismo donde, luego de dejar el montón de cartas sobre una mesita bajo la cual había un bote de basura, y quitarse la gabardina, la bata blanca, el suéter y tirarlo todo al sofá de 3 plazas en el que gustaba pasar las tardes de domingo, se dejó caer sobre este como si esa noche fuera una de esas tardes. Aunque no, más bien esta sería una de las tardes de flojera, las del sábado, porque sus tardes libres eran en verdad sus tardes serias. Solo en ellas dejaba a un lado todo cuanto había de banal en su vida, cuestiones laborales, trivialidades del departamento, one night stands que la atosigaban con flores o mensajes por el celular, para volver a lo que realmente le importaba: ella. Maddox Ford, George Eliot, Tolstoy. Las tardes serias eran las tardes de relectura, de volverse a perder en esos paisajes que sabía suyos. Al hospital, en cambio, llevaba esos mamotretos de Gandhi, excelentes para distraerse en los tiempos libres, para evitar la charla durante la comida o en algún descanso, y que constituían la excusa perfecta para no mirar siquiera al ingenuo, lo sabía por cientos, que cree que se va a ligar a la doctora en el café del hospital. De todo eso se deshacía en esas tardes y se quedaba con ella misma. Se decía: il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Recitarse, hablarse, estar con ella. Ella era, en cierto modo, su propia libertad, y el silencio fue total en ese momento de reposo sobre el sofá, pero la voz, su propia voz, no tardó en volver. Era un síntoma más, de los graves, por cierto, de su enfermedad, pero para ella había tenido siempre tintes positivos. Aun cuando ante las miradas externas parecía estar callada, pensando, los médicos de urgencias le habían dicho una infinidad de veces esa tan molesta frase: «Usted siempre tan pensativa, doctora». Nada de eso era cierto. Todo era ruido en su cabeza. Era su propia voz que hablaba en todas direcciones de los más variados temas. Había aprendido a hablarse a sí misma desde muy niña, exactamente desde aquella ocasión en 5º de primaria, cuando se quedó esperando a su madre más de 3 horas. Bueno, ahora puede decir que fueron más de 3 horas, porque entonces le pareció que el tiempo se había dilatado, como si no avanzara ni retrocediera, y fuera solo un instante estático del que ella pensaba jamás saldría. El tiempo revelaba ser una capa delgada de hielo que se había quebrado bajo sus pies, y ella permanecía inmóvil, congelada, por temor a la caída.